He tenido unos instantes de pánico porque no había micrófono, pero ya hay. Se hizo la luz. Se hizo el sonido, Se se hizo hizo el la sonido, voz, la voz. se hizo la voz, Se hizo la el voz. verbo. Se hizo carne. Bien, bueno, enos aquí, ya que estamos tan solemnes, contra todo lo real manifestándose. Tenemos que primero que nada, bueno, primero darle las bienvenidas a todos por haber venido y comentarles que nuestra amiga Esperanza acaba de salir de una cirugía por un lipoma y no va a poder acompañarnos, pero bueno, igual le queremos mucho y estamos muy agradecidos por haber aceptado, pero no nos puede acompañar porque la industria farmacéutica no pudo con el dolor. Entonces está en casita. Pero le deseamos lo mejor. Le deseamos lo mejor, claro que sí. Pero tenemos aquí un dúo que estoy más que seguro que hará muy bien para que aprovechen el tiempo que nos han regalado en venir acá. Tenemos nada más y nada menos que a la poeta Noni Venegas, innumerables premios en este país y en su país de origen también. Ella nació en Argentina, en Buenos Aires, pero tiene muchos años viviendo en España. Y para Cálatos es una gran alegría porque ya empezamos a... Nosotros somos un poco expansivos y desbordados, quienes nos conocen lo saben, pero ya bueno, ya no es solamente la orilla venezolana, ¿no? Ahora también un poquito de la orilla argentina, en algún momento un poquito de la orilla colombiana, imperialistas, pues. Entonces, de imperialistas a pasar a ser un protectorado, pero menos, en fin. Como les decía, Noni nací en Argentina, tiene muchos años viviendo aquí, en Suiza también. Ha sido merecedora del premio Esquío, del premio Miguel Hernández, del premio Rubén Darío, del premio Platero concedido por la ONU, y no les leo todos los premios que están aquí porque no terminamos. La primera vez que te leí fue en un libro de Fondo de Cultura Económica. Sí, Que tengo dos libros. Me encantó, pero la primera vez que supe de ti y te oí mencionar fue un diálogo entre Verónica Yafé y Yolanda Pantin, una gran poeta venezolana, que estábamos en Caracas en una visita nosotros y comentaron, cuando Noni hizo la antología Ellas tienen la palabra, sí. Yolanda y yo, decía Verónica, dijimos, esto es lo que hace falta. Ahora sí. Pero bueno, de ahí en adelante. Gracias tardía, pero gracias. Pero no te había conocido. Gracias a Yolanda también que está filmando. No te había conocido en persona, te conocí bueno, muy bien. Esas cosas son interesantes porque Sí, van sí, aumentando el prontuario. Bueno, y en el prontuario de Verónica, imagínense, tenemos nada más y nada menos que es la recientemente galardonada con el premio Casa de América de Poesía, lo cual nos llena a los venezolanos de muchísimo orgullo y alegría, y bueno, con varios libros publicados en la editorial Visor, como de la metáfora fluida, Lo animal sí poema, que es el libro que fue premiado por Casa de América, y con nosotros, humildemente, pues Fugaz Lagartija. Las dos excelentes poetas, las dos van a darles más que motivo de haber estado aquí esta noche acompañándolas. Yo vine porque cuando vi que Esperanza no se podía parar del dolor, dije, yo no puedo decir que no puedo con la gripe, pero bueno, aquí estamos. Uno tiene que ser responsable de las cosas que fluyen. Ya te alejaste. Sí. En el acto. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Creo que te paso la palabra porque querías decirme Una cosita. Hola, buenas noches. Gracias por venir. Me presento, yo soy la antóloga de este libro maravilloso. Sí, por cierto. Sí. Y bueno, me imagino que una pregunta casi obligada, en el caso de cualquier antología, es por los criterios que determinaron la selección realizada.
Soy la antóloga de este hermoso libro, pero no tengo respuesta clara y distinta a esa pregunta. Solo puedo decir que seguí mi inclinación y gusto, mi curiosidad y admiración, y escogí los poemas que por su humor y su dolor, por sus reflexiones y emociones, por su inteligencia y sensibilidad, me decían cosas, muchas cosas, duras o hermosas. Y les leo de la contraportada del libro que escribí como una suerte de resumen de mi lectura lo siguiente. Se ha dicho que no existen grandes poetas ni perfectos poemarios, pero sí grandes poemas y versos casi perfectos, como este poema llamado Inscripción de Cartografía Ardiente, un libro de Nona. Cito: no debería dejarse al arbitrio de lo fugaz la frágil sustancia del poema, decidido entre un borde peligroso y su rescate. Noni Venegas escribe versos así, consciente de lo que es, de lo que debería ser un poema y sus peligros. Por eso son poemas vitales, auténticos, apasionados, valientes. Una pasión y valentía muy poco frecuente que admiro profundamente. Bueno, muchas gracias. En realidad fue para mí, se oye, ¿no? Sí, tú me habías pedido una antología y yo le dije a Verónica si me ayudaba y vi que sí, que podía tener intenciones de hacerlo y de hacerlo por completo, porque te pusiste con ello y no llegaban las consultas. Y yo dije, qué bueno, lo está haciendo sola. Entonces, para mí, ¿qué significa eso? Es una lectura de toda mi obra por una persona distinta. Entonces, dije, el día de la presentación tengo que hacer lo mismo. Y entonces le pedí a ella que me dijera, hace unos días, qué poemas le gustaría que yo leyera. Entonces, he seleccionado, de entre la selección que ella me dio, he seleccionado menos, porque generosamente hiciste unos cuantos, pero lo que voy a leer es la lectura de Yolanda Pantin, y eso me parece fascinante, porque yo soy muy tímida, a pesar de todo, lo que ustedes crean, pero el hecho de que sea ella la que está eligiendo y leyendo los poemas, de Verónica, perdón, que sea Verónica la que está leyendo los poemas, a mí me deja como, me voy como solamente la que los lee, ¿no es cierto? Y yo misma tengo la posibilidad de oírme lo que escribí. Me parece una situación, una postura muy interesante, muy interesante. Por ejemplo, hay muchos que yo no he leído jamás en público y que hoy, ensayándolos un poco, dije, este que me parecía que no, sin embargo tiene. Y, por ejemplo, me pediste que al comienzo pusiera un poema del primer libro, que es Argonáutica, que jamás he leído en público. Y entonces entiendo que como estudiaste en Alemania, y este es un tema muy controvertido para la filosofía, te gustaba, ¿no? El tema te gustó, porque es una broma, total. El tema me gustó el humor. ¿Te gustó el humor sobre estos temas que son tan serios? Entonces voy a hacer la selección prácticamente casi uno por libro. En algunos he elegido 2 o 3 en los finales, pero los primeros va uno por libro. Este es de Argonáutica, que es un libro que yo escribí prácticamente desembarcada del avión y que para mi sorpresa un amigo argentino de Barcelona, que yo supongo que tenía otros intereses por mí, me presentó a su mejor amigo, que era José María Valverde, que es una institución, absolutamente. Historia de la literatura en 20 tomos, imagínate. Pero a mi amigo no le gustó el libro Argonáutica. Y entonces, cuando íbamos a verlo
a Valverde, me dijo, mira, quisiste hacerlo de Yursenar y no te salió. Y yo dije, entonces no vamos. No, ya está hecha la cita, no podemos hacer eso, tenemos que ir. Todavía lo recuerdo, en la calle Aribau, abriendo la puerta, tan alto como era José María Valverde, con el manuscrito mío contra el pecho diciendo, ah, eres tú, pues me he reído mucho, me lo he pasado genial. Y yo dije, bueno. Y ya durante la conversación le dije, ¿me harías un prólogo? Y me dice, claro que sí, y me lo hizo. Y ese prólogo fue un prólogo sumamente controvertido en la poesía española, porque yo creo que fuera de Valente, que fue el que los descubrió esos poemas, este que voy a leer en Ginebra, de Valverde en Barcelona y de Ana María Basualdo, que me hizo la crítica para La Vanguardia, poca gente le gustó el libro. La poesía en ese momento en España era y sigue siendo muy solemne. Así que yo prácticamente no lo he leído. Lo voy a leer para ustedes y a pedido de Verónica. El ser... No se puede, hay que hacerlo así. No, está bien, lo tengo aquí. El ser. De a poco se podría entender todo, dijo el mago. O confundir notablemente la geometría, añadió Plinio aquel. Pero podríamos intentar una vez a la semana hasta quitar de cuajo los tumultos. Yo quiero verlos a la luz de gas, mentó el noctámbulo. Por partes, participaremos todos y no habrá perdón de Dios. A ese invítenlo también. No es cuestión de decidir todo nosotros solos. Hubo batallas, hay crónicas del imperio abusivo y del lento. Consultaremos los anales que por otras vías han descifrado la realidad. El color no importa, pero tampoco se puede dejar de tomar en cuenta, parpadeó el óptico. Óntico, el ser es muy tímido y habrá que traerlo de una oreja, corearon desde una jofaina los argonautas. Estoy simplemente cansado de existir, repitió aquel al deslizarle una moneda de $1 de plata. No tengo nada que decir, pero lo digo mal. Hablo por hablar, se me pide devolución. Ya sé que me alimentan día a día, pero ni siquiera soy un loro que haya visto mundo. Mis marineros me abordan fatigados y no logro revivir todo el misterio del otro. Universo se quitó unos labios de cartulina, dejando en su lugar una expresión muda. Los ojos que traigan una copia menos gastada. Ese es el famoso ser de Parménides, que cuando es y cuando no es, no es. Y nunca se lo escuchó bien a Parménides, porque si hubiéramos escuchado eso nos hubiéramos dado cuenta que es este que habla aquí, que no logra revivir todo el misterio del otro. Vamos ahora a ponernos serios con el segundo libro, que es La balsa de la medusa. Bueno, este libro, el título se basa en un cuadro de Jericó, donde se ve a los náufragos de la fragata La Medusa, que están perdidos en una balsa a la deriva, y ahí lo que ocurrió fue que hubo canibalismo en esa balsa. Y entonces yo no sé por qué lo asimilé con la familia. Pero, en fin, tú aquí me seleccionaste algunos que tienen que ver con el lenguaje. Así que vamos a empezar con el del lenguaje. Que el lenguaje fuera una cadena porque el tiempo lo es, nos hizo dudar del tiempo, hecho de instantes, sustantivos que la memoria adverbia. Como un torno busca la tierra en un punto cualquiera del planeta, o el bailarín la danza girando sobre sí. Dijimos el tiempo por los instantes, el lenguaje por las palabras. Para aliviarnos del lento trance
de cada instante y de cada palabra. Este es también el corto de la balsa de la medusa. Lluvias. Las niñas, meninas o muñecas, o copia infame de tanta lluvia, suelen caer al anochecer. Buscan la fiesta en las lunas de arena, ajenas al rostro maduro de la noche, vertical tras los cristales. Pasamos ahora a Cartografía Ardiente. Este es uno de los que jamás había leído, porque, en fin, lleva título de una película de la época de Schlesinger que se llamaba Sunday, Bloody Sunday, Domingo, maldito domingo. Fue un mejor domingo que el anterior. Yo con mi sesgo de cielo, tenebroso o azul, entrevisto en la ventana. Tú con un diálogo casual, casa en orden, hijos, huerta, a donde hubiéramos ido de haberlo sido un domingo feliz. Juntas de puntillas sobre el eterno césped que va de la familia a la no menos cruel naturaleza. Uno corto basado en el cuadro más famoso de Hokusai, el pintor. La ola curva su hueco azul, centellea la espuma, no cae, espera. Ahora pasamos a fragmentos de un diario desconocido. No tolera que se diga que lo escrito muestra algo y se saquen conclusiones extrapolables. Que se detecte el conflicto y se lo vista entre tal y tal, con ropajes sustantivos. No sabe narrar, crear un personaje y de ahí otro y otro, hasta demostrar que tal se enreda con cual y constituyen jirones de un avío que esconde, cuando se apagan las luces, en el patio de butacas. El siguiente libro lo escribí cuando murió mi madre y bueno, elegiste uno que muestra un poco lo que fue ese instante. Se llama De ese roce vivo. Fue un solsticio, un apagón, y cundió de pronto, qué paz, mi Dios, qué cantinela, qué despecho, qué coraje, irte y volver, revolotear, alma primera que vi volar y aquietar, reposo, y al borde nosotros de tu foso, pura orquesta, cuando la sangre se esquilmó y pasó al azul, arteria quieta, y fuimos sin habernos ido. Lugar vertical es otro poemario y este ya vuelve un poco con algo de humor. El niño crápula es un niño cualquiera, tornasolado. Es un niño al revés,
tergiversado. ¿Quién dijo que los niños no deben ser así? Está versado en leyes para violarlas. Está versado en familia para explotarla. Poco sabe que no sepamos, pero su juventud atonta. Se acercan a su cuna. ¡Bu, bu! ¡Qué rica la papa! ¡Mamá! El niño crápula observa y pronto aprende que los adultos están dementes. También hubo una vez una niñita, pero esa fue ahogada entre almohadones. El próximo libro es Animales Sagrados. El epígrafe dice así: encerrarse con un solo juguete dentro de la sangre familiar. La mayoría lo hace. La pegajosa tinta de la sangre escribe. Animales sagrados de los mediodías de calma chicha, domingos familiares al borde del mantel, entre las patas de la mesa, en las comisuras. Barba cerrada y ojos abiertos con cremallera, donde la luz cae a pico. Animales sin nombre, sin jaula, clasificación o archivo en vitrinas. Calcos de papel de seda entre las páginas de los libros. Animales caídos. Te acercas y sacudes la cabeza. Bueno, aquí eligió uno, Vero, también de animales sagrados, que se lo dediqué a Tono Martínez, que hoy no ha podido venir, pero le dijiste que te gusta, así que lo voy a leer. Yo no sé por qué le dediqué esto a Tono, pero es que no lo haya tomado como una indirecta, en fin. Cortar y coser a la perfección es útil, pero imprescindible es crear una camisa cubierta con moscas vívidas de plástico, que venga una vecina a espantarlas y tú le digas: deje mis moscas en paz, señora. Estos poemas son de Falla la Noche. No se trata de la destreza de leer un texto en diagonal o el artículo sesudo, erratas, bastó saltarlas para entender. Ni basta con que la noche esté repleta. Hablo de cierto goce, equilibrio que se instaló con tu regreso. Duplicaste algo que no acierto a tocar. Vino contigo como de otra orilla. Este se lo dediqué a Vero porque yo sé que los animalitos la privan. Oso hormiguero, oso de estancia. Sueltos los osos y osesnos. Ella los maneja, convive. Yo temo. Terror. Son salvajes. Estar de pie y rebotar. Doble y triple altura del salto para escapar del zarpazo. Óyeme. Los osos sueltos de mis adentros. El que viene lo armamos sobre un poema más largo. ¿Te acuerdas cuando lo montamos este poema? Y bueno, y por eso a lo mejor parece un poco en media res. Quizás podría leer un poco más.
de ese poema largo, ¿no? Porque yo creo que he leído muy rápido todo, ¿no? ¿Está bien? No, has leído perfecto, buenísimo. Sí. Es un poema largo. A ver, sí. ¿Lo leo? Sí, sí. Es del último libro. La culpa es un argumento para sentirse vivo. El miedo, otro. La defensa, cualquier defensa improvisada, otro. Ser más inteligente que alguien y que lo digan, también. Recordar cómo habíamos preparado todo para escribir sin culpa en vez de haraganear, el mejor quizá, a fin de no pegar ojo y sentir la vida pasar. Pensar que a nadie le importa y no hay amistad que se interese, nos hace proclives a la culpa que a su vez permite la sensación de estar vivos. Y me niego a hablar en singular, porque no sé si yo, fuera del lenguaje, estoy viva en particular. Es la hora en que los lobos salen a aullar a la naturaleza inhóspita. Empiezo a entender la enumeración de oficios en Saint-Jean-Perse. Tiene que haber sido de madrugada. Mendrugos de hombre desparramados en el versículo cuya suma hace el poema. Amago levantarme mientras ruedan neumáticos como olas en la vereda, tras el cristal cerrado con la cortina echada, ya de pie y ya retórica. No conozco mis límites. Enciendo para la vergüenza de vivir de esa mano autónoma filmando sobre papel con lápiz la tarea del poeta, del que escribe como una toma de película en la que no estoy. Cuerpo a la deriva, pero hay demasiada luz para decirlo. Falla la noche y es retórico. La oscuridad desordena el mundo a la vez que lo ordena. De a poco me recupero y cobro noción de lo real. Respiro para mi lóbulo, para que sea de noche otra vez. No tengo intimidad más que conmigo misma. Y a veces estoy tan lejos que no me reconozco, pero me hablan y miran y ahí me encuentro. Aunque a veces estoy tan cerca que me eximo de conocerme. Esto que sé ahora, no sé si lo sabré luego. Excelente lectura. Un detalle que en los títulos que fuiste dando de tus libros, a mí se me pasó por alto decir en la presentación que ambas poetas son artistas plásticas y que tienen un intenso diálogo y relación su obra de palabra con la obra plástica. Y me gustaría, bueno, por supuesto que ustedes también pregunten, pero me gustaría preguntarles a las dos por eso y cómo llegaste a eso, cómo ves tu obra en ello. Me encantó porque una es Guéricot con la balsa, la medusa y todo lo que hay detrás de ese cuadro, Sí. que fue un cuadro que escandalizó muchísimo a la sociedad francesa, porque él se atrevió a plasmar allí cosas que eran un secreto a voces, pero eran un secreto, como lo que mencionaste, el canibalismo, bueno, lo de la familia. Menos mal que yo también soy apóstata del psicoanálisis, pero lo de la familia fue tremendo. Y bueno, Los hay peores. sí, los hay peores. Sí, hay los iconoclastas, hay los apóstatas y luego hay un grado bajo. Claro. Bueno, un poco eso, sobre esa maravillosa relación Bueno. y que Verónica también nos puede decir de eso. ¿Querés empezar? Dale. Pero es que, bueno, Dale. Bueno,
Una anécdota quizás. Yo, la primera vez que conocí a Noni así, cara a cara, quedé muy impresionada, es cuando nos invitó a Melita y a mí a ver una exposición que tenías aquí en Centros. las Cibeles, sí, que exponía este tipo de dibujos que ella va a explicar. A mí me encantaron. Y pensé, mira tú, otra que desde un lugar totalmente diferente incorpora la cuestión de la imagen. Bueno, pero podrías preguntar, ya que tenés la palabra, explicar cómo lo ves tú, cómo lo haces tú. Bueno, lo mío tiene otra connotación totalmente diferente, porque lo mío apela no a la cuestión como inconsciente, sino que es una cuestión como más, yo lo entiendo como traducciones, entre comillas, de imágenes a textos o de textos a imágenes. Y entonces ahí eso es un acercamiento muy diferente al tuyo, que creo que estamos hablando de ti, Noni. Bueno. En mi caso, en realidad empezaron a partir de una separación, que yo no tenía cómo escribirla, no sabía cómo escribirla. Y entonces me compré Canson y carboncillo y sanguina, y lo que hice fue empezar a trabajar con las manos desde el centro del Canson, el folio, ¿cuánto es? A4, ¿no? Lina A4. Y entonces con carboncilla en las dos manos ibas como separando, haciendo el gesto de la separación sobre Canson. Pero debo decir que hubo una técnica. Al comienzo yo empecé a hacerlo con los ojos abiertos y no me salía. Estaba la censura del ojo cultivado, entonces no había la violencia que yo buscaba de la separación, que no podía escribir. Y me di cuenta de que, claro, yo mirando el papel no iba a poder hacerlo, porque yo no estoy mucho más acostumbrada a ver obra visual, cuadros, que de alguna manera estaban ahí en mi ojo. Y entonces yo dije, yo esto solo lo voy a poder hacer con los ojos cerrados. Y entonces con los ojos cerrados quedaron unos papeles, realmente una carpeta entera o más de separaciones con esa técnica. Luego, no recuerdo si fue eso lo que me ayudó a separarme o no, pero sí que me empezó a gustar la idea de trabajar con algo previo a la palabra. Y entonces me di cuenta que era como la fuerza que me bajaba por la vena, como por eso le puse pulsos, y que se descargaba allí sobre el papel el gesto previo a la escritura. Eso fue lo que yo quise plasmar. Y bueno, y me acostumbré y me ayudó mucho, lo estuve haciendo, lo hago a veces, me voy los veranos y lo primero que hago es comprarme una carpeta o llevármela desde Madrid para trabajar si me apetece. Lo veo como algo que no tiene nada que ver con la escritura, pero sí que tiene que ver con el mismo impulso que tiene la escritura. Incluso a veces antes de escribir lo puedo hacer. En Segovia me acuerdo los últimos veranos. Y luego, no esos primeros de la separación, pero ya sobre todo en la época de Portugal, que estuve yendo mucho a Portugal, a Lisboa, les empecé a poner el título que me salía cuando abría los ojos, así como si fuera una asociación libre. Y entonces es muy curioso, porque eso ni siquiera lo he pensado. Me interesa muchísimo hacer hablar eso que no esté filtrado por el lenguaje ni por las academias de dibujo. Es casi imposible, ¿no? Es un intento casi imposible. Es una traducción, dijo el otro día. Llegaron a esa conclusión también. Bueno, por aquí está Claudia, que fue la que Claudia, estabas tú también, ¿no? Plasmación, tú dijiste, es una plasmación. Es verdad, sí, no es traducción, porque tendría que haber habido un lenguaje previo y no lo había.
son plasmaciones. Exacto, como es la verdadera pintura, la gran pintura, la creación, es plasmar algo, ¿no es cierto? El debate entre la imagen y la palabra. Bueno, se admiten preguntas, quejas. Comentarios. Todo. Además el libro va acompañado con estas... Tiene dibujos. Tiene dibujos Está- de esto que ella ha hecho. Igual el libro de Verónica tiene dibujos que ella ha hecho. Es un poco lo que queremos mantener en la colección cuando se pueda, ¿no? No es un lecho de producto, pero es un estilo. Sí, ¿ves? Están los dibujitos, hay varios. Sí, hay varios. Yo tengo que comentar que como ellas tienen la palabra, esta experiencia fue buenísima porque el libro había surgido como un proyecto y ellas hicieron todo, absolutamente todo. Y lo mejor fue que mi esposa fue la que se encargó de la imprenta, de coordinar todos los asuntos, quién revisaba, quién corregía. Yo lo único que tuve que decir, porque bueno, en eso somos un poco machistas todavía, decirle al tipo de la imprenta, sí, ese libro es nuestro, va. Pero ellas no solamente tienen la palabra, sino que coordinaron todo, escribieron todo, hicieron todo. Creo que por eso salió maravilloso. Sí, y muy rápido. Y muy rápido. Muy rápido. Sí, ¿no? Esa indirecta la voy a la voy a llevar almacenada. A ver, chicos, chicas, ¿alguna pregunta? ¿Alguna? A ver, Sí. toma. Bueno, no sé si lo necesito. Hola, soy Antonia. Muchas gracias por tu... Antonia, poeta y economista. Que esas cosas hay que decirlas. Sobre todo lo de la economista. Me ha interesado mucho lo que has dicho Está acerca muy del humor. bonito. Que me ha interesado mucho lo que has dicho acerca La del humor. economía. Y cuando lo has dicho inmediatamente me puse a pensar, a ver, que conozco el humor. Efectivamente, aparte de Cristina Peri Rossi, en castellano no recuerdo, lo tenemos así en Borska. Entonces, porque pudieras elaborar un poquito acerca de qué piensas acerca del humor en los versos, poética, sí, porque me parece muy interesante. Sí. Bueno, yo eso no lo digo porque sí, lo digo porque al hacer la antología leí unos 500 libros más o menos, porque sacamos la cuenta con Munarris, para ellas tienen la palabra de Hiperión, y la verdad que había había estado buscando una autora en Torremosas que tenía humor, ni me acuerdo el nombre, y les escribí, pero nunca me contestaron, porque dije, necesito algo de humor, porque las 41 poetas, no sé si habrá algún poema, no estoy recordando yo, que haya puesto un apartado para el humor en mi antología, y puse todos los temas que ellas tocaban, y eran temas importantísimos que se daban por primera vez en la antología. Bueno, aquí está María Antonia Ortega, que está antologada, en Ellas tienen la palabra. Está Ruth Toledano, aquí están ellas. Pero humor, quizás Ruth, tú, los ceros, tu poema ese de los ceros sí que tiene humor, ¿eh? ¿Quién no ha sido cero alguna vez? ¿Te lo sabes de memoria? Ay, me encantaría que lo dijeras. Es breve, ¿no te acordás, Ruth? Bueno, pero en realidad hay muy poco de humor. Y yo creo que no tiene buena prensa el humor en poesía. Daría la sensación de que eso degradaría lo que es el lenguaje poético y todo eso, pero podríamos pensar en la ironía, ¿no? Que es lo que recalcaba Valverde en estos poemas. Un tipo que ha hecho todos los libros de filosofía, que de golpe se ría como Verónica con el ser, que claro, si lo sacas de contexto puede ser como poesía para niños, ¿me entiendes? Y no tener la profundidad que de verdad tiene el humor. Y otros poemas que hay aquí. Por ejemplo, yo también estaba dudando en leer otro poema que yo hice en Argonáutica, que después lo pensaba hoy, pero esto es una cuestión de liberación de las mujeres, básicamente de la mujer madre. Hago un retrato de Medea, que me acuerdo que Aurora Luque, que es
de griego y de todo eso, es uno de los poemas que más le... ¿Quieren que los lea? Sí. Es un poema que tiene que ver con las madres y pensar el tema de la madre, de la que tuvo hijos, de la que no tuvo hijos. En mi caso no los he tenido y me lo puedo aplicar este poema también a mí. Y es del primer libro, La Argonáutica. Se llama El tiempo. Cuando Medea cascaba un huevo, la mirada fija en el anónimo blanco, cada partícula conjugaba un plano único de un caos particular. Viajando, no se separaba. ¿Era entonces la partida y la llegada? No. Partía y llegaba a otro lugar que visitaba consigo. Tomaba asiento alrededor de una mesa y pedía de beber. Bebía como siempre, en una circunstancia distinta. Al preguntar sobre las excursiones que se podían realizar en esa determinada comarca, escuchaba atenta las señales en un idioma extranjero. Hacia adelante era straight ahead, a la izquierda to the left. No era nuevo. Si lo hubiera sido, no lo habría entendido por más que conociera el idioma. Buscaba un castillo. Durante sus años escolares soñó con las altas torres, mas si exigía precisión a su recuerdo, este fundía la gótica ascensión con lo que podría parecer una catedral, aunque el nombre difería en la memoria. La adolescencia y el primer viaje despejaron una fortaleza y unos torreones, pero la blandura del clima superponía alcázar y ciudadela. A medida que lo pensaba, el castillo original se desleía en una interminable muralla, como si las agujas arrastraran un invisible hilo perdido por instantes entre las colinas, pero impreso igual que el contorno de un sello o la rúbrica oral de una pertenencia muy vieja. Cada soberano había erigido un edificio más duradero que sus propios huesos. Medea, en cambio, parió unos hijos y luego los sustrajo. Es un caso especial, aunque puede decirse que cada madre necesita olvidar para recobrar su impronta. Medea recuperó sus huellas y terminó su camino en paz en un año cualquiera de la Égira. Bueno, tú sabes que en mis tiempos de psicoanalista se decía que parte de la cura consistía en uno empezar a reírse un poquito de sí mismo. En la medida que ibas sanando, ya no te tomabas toda la tremenda, sino que ibas dándole... Porque uno no cambia, uno es el mismo siempre, no hay tal cosa como grandes cambios. Pero cambia la relación que tú tienes con el síntoma, y entonces te empiezas a reír de los miedos, de los complejos, de las cosas, etc. O sea, el humor, oye, y uno de nuestros poetas maravillosos, el máximo poeta de Venezuela, el maestro Cadena, que lo diga aquí su amigo el príncipe, es un maestro del humor. Rafael Cadena. Rafael Cadena, uno que se va a conseguir con la solemnidad y tal, y el hombre es lo más divertido. Además, cuando hablas con él, le digo, no me vayas a hablar de poesía, vamos a hablar de béisbol. Claro, se aburre. Sí, sí. Claro. A ver, ¿quién, otra persona que quiera, se puede hasta manifestar humor? Podéis hacer un chiste. Yo creo que el humor es una especie de amor a uno mismo, a una misma. El humor es una relación consigo misma donde la risa interviene, ¿no? Oye, Interviene. eso hay que Hay que dejarlo estudiarlo. por escrito. Pero eso el humor es un don. Toma, sigue, desarrolla el No, tema. ella es una poeta que además fue... A ver, eso no me lo hubiera imaginado que lo pensaras. A ver, dale. ¿Qué? A mí me parece que el humor en la vida es una de las cosas más importantes, pero que no es
algo que se consiga, ni que se estudie, No. ni que es un don que se tiene. Quiero decir, hay gente con humor, pero el humor tiene mucha profundidad, el humor. Es algo que nace de muy hondo y es algo que tiene que ver con la risa y tiene que ver con la alegría. Sí. Entonces, por eso digo que el humor es una manera de amarse a sí mismo, ¿no? A sí Claro. misma. Claro, Es de vaya, cuidarse. yo es que el humor me parece fundamental en la vida. Para mí es... Sí, Szymborska se mencionó aquí, ¿no? Szymborska es la Yo poeta. agrego una cosa a lo que acaba de decir Inma Marcos y que digo que sí es verdad. El humor es una manera de tratar lo insoportable del ser y es una manera bienvenida. Claro. Y poco a poco no todo el mundo lo puede hacer eso. En ese sentido coincido con Inma de que es un don en el sentido de un recurso que algunos tienen para tratar, yo creo eso es fundamental, lo insoportable de la vida. Y eso es para todos, absolutamente. Y en ese sentido creo que Noni tiene ese don. Noni puede con la palabra apuntar de una manera oblicua, diría yo, ¿no? Sí. A eso que es lo insoportable de soportar, pero también lo bello de decir, porque están las dos cosas. Claro. Hay maneras de, si uno se acerca directamente, como si uno mirara al sol, no podría ver nada. Hay que mirar de costado, ¿no? Sí, oblicuo, la mirada oblicua. Sí, Claro, sí, claro. sí, oblicua, para poder abordar aquello de esa manera. Por eso creo que muy bien lo que ha dicho Sí, Inma. sí. Bueno, enhorabuena, Noni, por esta Gracias. antología que me hace mucha ilusión. Bueno, yo quería apuntar un poco sobre este tema del humor, que yo trabajo mucho con el humor en lo que escribo. A mí el humor también me parece, como ha dicho esta última persona, que es una manera de abordar cosas que no podríamos o que serían demasiado solemnes. Y a mí me parece un grado de inteligencia también, sobre todo en algunas personas que, por ejemplo, Noni la tiene indiscutiblemente, pero en muchos escritores que igual están escribiendo cosas que parecen terribles, pero cuando las escriben, por ejemplo, Kafka se partía de risa Sí, el escribiendo humor de Kafka. Sí. las cosas más terribles de las que escribió, ¿no? Claro, claro. Y creo que si no, no lo podría haber hecho, ¿no? Y a todos los demás nos llega como si Kafka fuera una cosa... Y Kafka leía a sus amigos lo que escribía a carcajada limpia. Y muchas veces es una defensa también, Claro. es un recurso. Muchas veces contamos cosas traumáticas riéndonos. Por ejemplo, pues mi tía me hizo jajaja y te ríes, tu tía te hizo una cosa horrible, ¿no? Claro, que es la mejor manera Es una manera de seguir viviendo, de- ¿no? sí. Porque está el tema del tiempo, ¿no? Exactamente, y en el caso de la escritura es un recurso que permite también tocar temas y meterse un poco por la tangente, como decíais, por lo oblicuo, Sí, hacia cosas profundas, ¿no? sí, que no te puedes acercar de sí. otra manera. Sí, y en tu caso, desde luego, está en tu escritura y está en tu manera de ser, ¿no? La inteligencia con el humor, ¿no? El humor. Estoy pensando en una descripción que vi de una mujer que decía, ella dice que está destruida y sin embargo camina. Ella está distraída. Es muy porteño también. Reírse, El humor- no nos queda otra. el humor de Es los mejor. porteños es Eso muy no puede perderse particular. ahora, peor, si no. Sí, me lo dirás a mí que me tocó en la cosa de las casetas para la Feria del Libro. La primera opción era Fundación Federico Engels. Y bueno, Y bueno, yo tengo mucho respeto por los desarrollos marxistas y tal, en la teoría, pero te imaginas claro, la en este teoría, momento claro. de Venezuela lo que significaba para la mayoría de los autores venezolanos y el público venezolano Pero Venezuela no es comunista. estar allí. Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No hay yo qué hacer. Entonces me dicen, bueno, consigue la manera de... Entonces los llamo el lunes siguiente y les digo, pero ustedes saben cuál es mi editorial, cuál es nuestra editorial.
Dice, no sabemos, David, solo sabemos que nos recomendaron mucho a vosotros. Mira, nosotros somos la editorial de los venezolanos, que en este momento estamos pasando por una cosa que por más que uno pueda admirar y respetar y tal y qué sé yo, ¿a ti no te parece que seremos un poquito incómodos? Yo creo que no les convenimos. Definitivamente no les... Pero por el lado del humor... ¿Y quién te ha tocado ahora? No. La otra opción era de suicidio. La otra opción era... Me podía tocar la editorial que hace las cosas en la Fundación Franco. Ah, bueno. Cuando yo se lo pueden preguntar a mi esposa, cuando yo estaba de verdad considerando seriamente el suicidio, apareció afortunadamente una gente de Málaga, que además se llaman Eda, como nuestra poeta venezolana. Dije, no, con esto nos tiene que ir mucho mejor que con Vamos a ver, luego contaremos. No, ya, pero es que se lo tiene que tomar uno así, pues, ¿no? Bueno, ¿alguien más con alguna cosa de humor y poesía? O ese es un buen tema para desarrollar, humor y poesía. Bueno, yo podría hacer una alusión. Claro. No, pero sin micrófono, muchas gracias. María Antonia de una voz. Adelante. Para el del micrófono. Al hablar del humor, el humor engloba desde la guasa, el sarcasmo, la ironía, pero yo voy a reivindicar la seriedad y la solemnidad a veces como un recurso humorístico. También. Y yo tengo la convicción de que el verdadero humorista es muy serio. Sí. Yo no identificaría con la alegría o con la frivolidad y el regocijo el auténtico sentido del humor. Yo prefiero la ironía. Un gran humorista fue Oscar Wilde y quería reivindicar la seriedad como una manifestación del sentido del humor y de la ironía. La ironía procede de la inteligencia y está más asociada a la sonrisa que a la carcajada. El sarcasmo, sin embargo, que estoy dispuesta a respetar, suele nacer de la frustración. Nada más. Bueno, claro, lo de Quevedo, ¿no? El sarcasmo. Claro. Sí, hay poesía satírica. Satírica. Por ejemplo, en el prólogo de Valverde, que no lo tengo aquí en la Argonáutica, él habla de la suave broma sin chiste. Y es una cosa interesantísima porque dice que eso lo tenía Cervantes y que en su tiempo en España no se entendió, pero que lo entendieron los ingleses y que creó toda la novelística inglesa de humor y de aventuras, que es la suave broma sin chiste, porque lo que había aquí era cruel y tremendo, era Quevedo, acordate, tremendo, aquello era brutal. Entonces está muy bien lo que tú dices. Y muy bien lo que tú contestas. No, porque coincide con lo que estábamos hablando. No es la carcajada ni la crueldad feroz, sino una sugerencia nada más. Os tengo una propuesta editorial. Mira, es impresionante lo que se está teniendo acá en torno a las reflexiones sobre el humor, la poesía, el arte y las distintas vertientes del humor. De verdad, mire que estoy desarrollando un ojo para los libros insólitos. Y este año la feria es sobre el humor, la Feria del Retiro. Pero os propongo de verdad que os sentéis a escribir todas estas reflexiones y sacamos un librito sobre humor y creación. Porque lo que han dicho por aquí, lo que han dicho, lo que han comentado, es todo muy interesante. Sí, todas escritoras. Sí, pero es que todo eso lo podemos desarrollar en unas cuartillitas, armamos un libro y tenemos otra ocasión de encontrarnos aquí. Te tomamos la palabra. Que te tomamos la palabra. Tómenla, tomadla. A ver, toca entonces decir que el libro lo estamos vendiendo aquí, faltaría más, que agradecemos muchísimo como siempre a la librería Machado que nos presta su espacio,
que les agradezco muchísimo sus palabras y todo el esfuerzo, todo lo que han hecho, también. y que nada.